Sí. Bueno, saludos ingeniero, compañeros. El día de hoy vamos a platicarles de los resultados que obtuvimos de nuestra auditoría en la planta de Delicatessen que se llama Zamorano Agroindustrial S.A.D.C.V. Mi compañera Cristally Hueso y su presentador Abraham Blanco. Entonces, como introducción, tenemos que la eficiencia energética es de gran importancia y no solo por la parte económica, así como para ahorrarnos dinero, sino también por la parte del ambiente. Cada vez es más estricto eso. Y este es como nuestro objetivo dentro de la planta, en la auditoría, para ver qué oportunidades hay para reducir el consumo y ahorrar costo. Y mediante los hallazgos y recomendaciones, pretendemos beneficiar a la empresa en lo que concierne al uso de la energía. Como objetivos tenemos obtener un conocimiento suficiente fiable del consumo energético de la empresa, detectar factores que afectan el consumo de energía, identificar, evaluar y ordenar las distintas oportunidades de ahorro de energía en función de su rentabilidad. Algunos datos de la empresa: su nombre es Zamorano Agroindustrial S.A.D.C.V., el nombre de la planta, productora de carne. Fue fundada en 1969, queda en Quebrada Las Pilas, en el Zamorano. El gerente es el señor Jorge Torres, que es el invitado, que esperemos que se pueda conectar. Y el área de operación es crianza y comercialización de carnes. Datos del servicio de energía eléctrica. El costo de energía lo dejamos como en 6 lempiras el kilowatt hora. Tienen dos bancos de transformadores, 3 de 50 y 3 de 75. El consumo promedio mensual, 61.200 kilowatt hora. Y factor de potencia promedio, 0.93. Para el estudio de la carga instalada en cada alimentador se realizó un análisis independiente. Esto es porque, si se puede ver acá, tenemos 6 transformadores. 3 van para un lado de la planta y los otros 3 para otro. Entonces el analizador de redes se colocó 7 días en un banco o en una cometida y 7 días en la otra. El equipo utilizado es el Fluke 1736, que es un analizador de redes. Lo colocamos para que haga lecturas cada 5 segundos durante una semana. Con estas donas hace lecturas de corriente y con estos lagartos hace lectura de voltaje. Entonces los dejo con mi compañera Crystal y que va a explicar los resultados de la primera cometida. Bien, buenos días, compañeros y doctor. Para la primera cometida teníamos un panel en donde estaba conectada la mayor carga. O sea, aquí tenemos el transformador bueno, el banco de transformadores donde la potencia instalada es de 225 kilovoltiamperios, porque cada transformador es de 75 kVA. Medimos con un pie de rey los alimentadores principales y obtuvimos un cable por fase de un cable calibre 250 MCM de cobre. La capacidad nominal de corriente de este cable es de 290 amperios y el analizador de redes lo instalamos del 10 al 16 de octubre. Bien, lo primero que vamos a analizar es la distorsión armónica total o los THD. Vemos que para este panel durante la semana hubieron picos de distorsión armónica bastante altos que superaban el 15% en los THD y asumimos que estos picos se deben a que por el horario en el que se dieron, que podemos ver que siempre era en horas como de la tarde, noche y en la madrugada. Y la planta no trabaja durante la madrugada, tiene una jornada laboral de 8 horas durante el día, de 7 a 3 de la tarde, más horas extra.
y cómo se llama, entonces debido a que sabemos que la planta no está funcionando durante la noche, asumimos que las lámparas que tienen ahí instaladas, que son aproximadamente 36 watts, están produciendo bastante armónico porque son de demasiado alto consumo. Entonces, la luminaria de alto consumo es una de las razones por las que asumimos que estos armónicos se dan a estas horas del día durante todas las semanas, cuando no, cuando ya no se está trabajando. Entonces, no podemos asumir que, por ejemplo, en esta planta hay una cantidad bastante grande y considerable de motores, pero vemos que durante el día, cuando los motores se están utilizando, no se ven estos picos tan altos de armónico, se ve, pero muy esporádicamente, mientras que ya cuando la jornada laboral terminó, sí, cuando ya se usa la luminaria más que todo. También otra de las razones por las que consideramos el hecho de esta gran distorsión armónica es posibles fallas en las tierras. Puede que el empalme de los cables esté sucio. Más adelante vamos a dar un análisis completo de lo que encontramos al analizar las tierras. Bien, al analizar las corrientes por cada fase y el neutro, bueno, aquí primero tenemos lo que son las corrientes por fase. Vemos las tres fases mostradas por el analizador. La fase A, que es de color negro, es como la fase más cargada con carga monofásica. ¿Por qué asumimos esto? Porque es la que define la escala de la gráfica, si podemos notarlo, y la que tiene los picos más altos. Las otras fases que son de color rojo y azul, que son la fase B y la fase C, tienden a tener la misma forma, pero no tienen esos picos tan altos. Entonces, de esa forma podemos ver que la fase A es como la más cargada. Y durante ciertas horas del día sube bastante. Esta carga monofásica, nosotros bueno, la carga monofásica que nos provoca estos picos tan altos de corriente, creemos que es debido a una bomba que ellos tienen instalado para llenar una cisterna. La planta es bastante grande, la producción es bastante grande, entonces necesitan tener agua todo el día. Y tienen una cisterna que a medida el agua se va gastando, ella llega a un nivel donde la bomba se activa automáticamente, se dispara, por así decirlo, y empieza a llenar la cisterna. Una vez está llena, la bomba se apaga y luego empieza a vaciarse otra vez. Entonces nosotros, este comportamiento es el único motor monofásico al que le podemos asumir este tipo de comportamientos es esa cisterna. Lástima que el gerente no está en la reunión para poder haberle hecho la observación sobre eso, porque sí genera bastantes picos altos de corriente. Bueno, vemos que, por ejemplo, nuestro conductor soporta 290 amperios de corriente. Y estos picos que son esporádicos, por así decirlo, pero que sí son algo notorios, superan los 300, bueno, llegan hasta 500 amperios algunos. Entonces, vamos a hacer un análisis de qué tan útil sería hacer un cambio del conductor. Aquí estamos analizando la corriente en el neutro. ¿Qué pasa con esa corriente en el neutro? Vemos que hay momentos en los que no es cero, bueno, nunca es cero totalmente, pero oscila bastante, un poquito alto, entre los 10 y los 15 amperios, a veces hay picos altos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, lo que mencionaba anteriormente del alimentador principal, vimos que la corriente siempre andaba oscilando en unos picos de entre 200, 250, y que rara las veces que subía eran debidas a la carga monofásica en una fase. Entonces, considerando que en un promedio la carga siempre está a 250 amperios y el alimentador soporta 290, solo tenemos un 86.2% de la que soporta el alimentador en uso. Entonces podríamos decir que los conductores no están tan libres, pero no están sobrecargados. Y esas sobrecargas que se dan tal vez no son todo el tiempo. Y eso lo podemos ver aquí. Ahora, ya analizando el neutro, nos sirve para ver el desbalance que hay en las corrientes.
que sí hay un pequeño desbalance, pero, pero debido a que las corrientes que se manejan son bastante grandes, o sea, 250 amperios es bastante grande, vemos que ese pequeño desbalance que hay y por ejemplo, esos 15 amperios en los que oscila más o menos la corriente del neutro, solo son un 6% de la corriente total que se está consumiendo la mayor parte del tiempo, y por lo que no consideramos que haya un desbalance bastante significativo, por lo cual haya que incurrir en mover alguna parte, alguna de las cargas, tener que moverla de fase o pasarla a la otra cometida. Entonces, hasta en lo que concierne al del balance y a los alimentadores principales, vemos que estamos bien y que el desbalance no es muy significativo. Ahora, vamos a analizar qué pasa con la potencia instalada en esta parte. Tenemos un banco de 3 transformadores, como lo mencioné antes, de 75 kVA. Bien, esto en total nos da 225 kVA y vemos que durante el día, bueno, durante el fin de semana es menos. Si vemos el sábado y domingo es cuando menos se utiliza, donde menos cargados están los transformadores, porque como no, la jornada, bueno, ellos trabajan solo de lunes a viernes, entonces ahí es donde vemos que los picos bajan. Ahora, durante la semana siempre oscila entre, podemos decir que 50 y 100 kVA. El miércoles, por ejemplo, hubieron unas cuantas subidas, el jueves igual, lo mismo el viernes. Entonces, los transformadores en este banco podemos decir que están cargados a un 50% más o menos. Pero, ¿qué pasa aquí? A la hora de que quizás la empresa esté considerando una expansión, es muy importante que ellos analicen el hecho de que los transformadores la mayor parte del tiempo están trabajando a un 50% y que la expansión, qué tanto va a ser y, y qué tanto más van a estar cargados estos transformadores, porque nosotros cuando llegamos y cuando hicimos el levantamiento el primer día, vimos que tenías un sistema bastante grande. Nos Se le hicieron el oye comentario. entrecortado. ¿Me escucha ahí? Pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. Ok. A ver, Le decía que los transformadores pues están trabajando un 50% y a la hora de querer hacer una expansión pues es de considerar, ¿verdad?, qué tan grande y qué tan cargados van a estar en ese punto, debido a que ellos, el sistema que tienen es relativamente nuevo, porque antes solo tenían un transformador para toda la planta, que no era tan grande, y tuvieron bastantes problemas con la energía, e incluso varios transformadores se dañaron. Bueno, antes de hacer el cambio, tuvieron bastantes problemas por los que los dueños optaron a mejor tener sus propios bancos. Y ahora vamos a analizar lo que es el factor de potencia. Bueno, habiendo visto en cuestiones de potencia estamos bien, que los transformadores en esta cometida no están tan cargados, vemos aquí que el factor de potencia nos sale bastante bajo, considerando que la ENE nos pide un mínimo de 0.92. Ellos tienen carga industrial. La empresa nos proporcionó 3 recibos y en los que pudimos ver que no tienen multas, porque esto es para, o sea, las empresas que no cumplen con el factor de potencia que se debe tener, los multa. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen un banco de capacitores por cada cometida. O sea, hay 2 bancos de capacitores y estos bancos de capacitores son los que regulan el factor de potencia. Lo están regulando a cada instante para que el factor de potencia se mantenga en punto 92 o arriba de punto 92. Lo que pasa es que donde nosotros conectamos el analizador de redes,
esos datos no fueron tomados. O sea, el analizador de redes está conectado después del banco de capacitores, por lo que él no estaba tomando ya el factor de potencia corregido. Nosotros hicimos un análisis de la corrección del factor de potencia, de cuántos kilobar necesitarían en la planta para mantenerse en punto 95 más del punto 92 por todas las fluctuaciones que hay, que más adelante le vamos a mostrar ese análisis para ambas acometidas y, y para que ustedes vean cómo funciona esto del factor de potencia cuando se tiene que corregir. Ahora los dejo con mi compañero Abraham, que va a explicar la acometida número 2. Bueno, para la acometida número 2 también se instaló el analizador de redes por una semana, del 16 al 23 de octubre. En esta acometida está conectado el principal, un cortador, que este es como el más potente de todos, y se va a ver reflejado después en los armónicos. Congelamiento, embutidora, que este también consume bastante. Acometida de taller, bomba de cuarentena y más refrigeración. Bueno, para la distorsión armónica se puede observar que tiene bastantes picos, pero los picos son de muy poco tiempo. Y también no son tan altos como la de la acometida número 1. Y como se puede ver aquí, en el cursor 1 marca que es a las 7:24, que es este de aquí, y en el cursor 2 marca a las 7:08. Esto nos da, bueno, con esto concluimos que estos picos se dan cuando empiezan a trabajar, que es cuando encienden todos los motores, y posiblemente sea cuando enciendan los motores de la embutidora y la cortadora, que son motores de bastante caballaje. Pero igual son picos muy cortos. Y bueno, el domingo se ve que ya no ocurren porque esos días no trabajan. Los alimentadores principales también son cables 250 que aguantan 290 amperios, con la diferencia que en esta acometida van dobles. Esto es para mejorar la distribución de la corriente y bueno, para que sea más eficiente. Pero no quiere decir que aguante el doble de la corriente. Viendo las corrientes se puede ver que el cable, bueno, que hay bastantes picos, pero si hacemos un zoom, este es como acercar a lo que está aquí. Bueno, a lo que está aquí. Pero se puede ver que de aquí, de las 9:23 a las 10:23 solo hay una hora. Y en estos picos hay muy poco tiempo. Si se puede ver aquí, de 9:33 a 9:43 son 10 minutos. Y estos picos ocurren solo como en menos de 2 o quizás 1 minuto. Entonces el cable está bien instalado, no está sobrecargado y no hay riesgo así de que accidentes por calor. La potencia instalada en este acometida son 3 transformadores de 50 kVA. E igual aquí se puede ver la gráfica. ¿Sí? Habrán los demás. Se le escucha entrecortado, ingeniero. Escuchándolo bien, por favor. No se le escucha, ingeniero. Recortado, los demás, ¿cómo lo oyen? Le escuchamos entrecortado, pero a usted, ingeniero. Ajá, Ahí le escucha espérese bien. un momento. A ver, ¿me escuchan ahora?
¿Cómo me oyen ahorita? Sí, mejor. Bueno, sí, es que yo lo oigo entrecortado a usted, pero soy yo el problema, porque parece que ustedes los demás lo oyen bien. Adelante, continúe, Abraham. Ok, gracias. Bueno, me quedé por la potencia instalada, que en esta cometida hay tres transformadores de 50 kVA. Y en el gráfico también se puede ver que sí hay momentos donde se ve que está sobrecargado, pero igual si hacemos un acercamiento, se puede ver que solo es por muy poco tiempo. Entonces la carga instalada está correctamente instalada. Pero igual, como dijo mi compañera, si esta planta se desea ampliar o comprar más motores, se debe tener en cuenta de que la capacidad va a aumentar. Luego para el desbalance de corriente, a diferencia de la otra acometida, esta es aún más estable, se ve más, bueno, la corriente del neutro es casi cero. Si se le hace un acercamiento a la corriente del neutro, siempre, bueno, se ve que tiene mucho ruido, pero la escala es bien baja, es casi cero. Entonces igual se hizo un porcentaje de balance y no se tuvo ni un 1% para cada fase. Entonces el desbalance de corriente no está bien. Luego lo del factor de potencia, que también tuvimos ese detalle, que instalamos el analizador de redes sin tomar en cuenta, bueno, el analizador de redes no tomó en cuenta el efecto de los capacitores. Pero aquí se hizo un cálculo de la corrección del factor de potencia. Para la cometida 2, que es de la que estoy hablando ahorita, primero se hizo un cálculo cuando la potencia activa es, bueno, cuando la potencia reactiva es lo más alta posible, y obtuvimos un Q negativo de 27.3 kVAR y un Q capacitivo de 189.7. Luego hicimos otro cálculo cuando la potencia activa es lo más alta y obtuvimos que un Q negativo de 30.6. Y este se puede ver, concuerda con este de acá, es muy cercano de 25 kVAR. Luego para la cometida 1 hicimos los mismos procedimientos y obtuvimos valores similares. Pero aquí no nos cuadra porque este es de 60 kVAR. Entonces es muy probable que ellos tengan un banco de capacitores mucho más grande de lo que necesitan. Y bueno, es un cálculo para un factor de potencia de 0.95 con un ángulo de 18.19. Luego está la energía, que aquí lastimosamente solicitamos un histórico de todos los registros energéticos, pero no los pudimos conseguir. Entonces para la primera cometida, esto es un error del programa, pero aquí son 34.356 lempiras a la semana, en la primera cometida. En la segunda cometida son 29.264 lempiras. Entonces haciendo un costo así bien aproximado mensual, tenemos que es de 254.472 lempiras. Pero cabe recalcar que es algo muy aproximado y se le recomienda al gerente conseguir esos registros para poder hacer una mejor comparación. Ahora aquí están las mediciones de la tierra, que aquí es donde se dieron algunos problemas. Esta es la tierra del primer banco de transformadores, que es de 2.7 ohmios, que ese está bien. Este es el del otro transformador, que es de 2.32. Pero el problema es aquí. Este cable es el que viene de los dos transformadores, de los dos postes, y marca 56.7 ohmios. Y eso es demasiado alto. Luego está esta tierra que solo es para una máquina, que si mal no recuerdo es una embutidora, y marca 311 ohmios. Y subimos a ver al panel, y ahí es aún más alta, es de 350 ohmios. Este cable de tierra es el mismo que este, solo que este está medido desde el panel.
y es de 350 ohmios. Luego, esto fue la primera semana. La segunda semana volvimos a hacer la medición y marcó 43.4. Marcó mucho más bajo, pero siempre es demasiado alto para un valor de tierra. Un valor de tierra debe ser menor a 5. Y este es el cable que va directo al perno de la tierra, que marca 66.5 ohmios, que también es demasiado alto. Entonces eso puede presentar muchos problemas para la empresa y más que todo problemas de seguridad. Al hacer una inspección en la oficina notamos que las tierras no están en los tomacorrientes y tampoco en la luminaria. Entonces, lo anterior puede ser la causa de los armónicos que muestran las horas de la noche y el alto valor de las resistencias de tierra. Como recomendaciones, a corto plazo tenemos que conectar a tierra los tomacorrientes y las luminarias, dar mantenimiento al área donde se conecta la tierra para reducir la resistencia a menos de 5 ohmios. Solicitar la unidad técnica de control de distribución mediciones realizadas durante el tiempo de la auditoría para comparar los resultados obtenidos. A mediano plazo, reemplazo de las luminarias de alto consumo energético. Esto es porque los focos que tienen no son LED, todos son incandescentes. Implementar un plan de mantenimiento. Ellos actualmente no tienen como personal si ocurre una falla y no dan mantenimiento así periódico. Contar con herramientas para poder realizar algunos mantenimientos e inspecciones. Igual, por la falta de un grupo de mantenimiento, no tienen ni herramientas para poder desarmar un panel. Y también instalar un generador de emergencia. Esto es muy importante porque ellos, en el área donde están, la energía falla bastante. Y sin un generador de emergencia se detiene toda la producción de carne. A largo plazo es considerar la capacidad de los transformadores en la actualidad y la carga instalada en caso de una futura expansión, lo que se había explicado hace poco, y actualizar la instalación eléctrica. Según lo que averiguamos, la instalación eléctrica nunca se ha actualizado y todos son cables viejos, tornillos viejos, y eso también es peligroso. Eso es todo y gracias por su atención. Muy bien, muy bien. Nunca se conectó, ¿verdad? El invitado, Crystal y Abraham. No, ingeniero. Hola. Ok. Bueno, me parece que a nivel del informe, las conclusiones las recomendaciones deben ser más específicas. Es decir, deben decir, mire, se recomienda no solo dar mantenimiento a las instalaciones de tierra, porque eso no tiene como razón de ser, sino que decir, bueno, o sea, hay que limpiar, hay que cambiar veo que hay cable de aluminio, en otros hay cable de cobre. Entonces hay que decir si hay que cambiar el cable para que sea una sola conexión cobre-cobre, aluminio-aluminio, lo que sea. Y luego los conectores sacarlos y lijarlos. Y después ver nuevamente la medición de tierra y si persisten valores altos, entonces se procede como con lo demás, ¿verdad? Con respecto a lo de las luminarias, no sé si pueden hacer una estimación, aunque sea rápida, de cuánto se pueden ahorrar ellos al sustituir esas lámparas LED. Al sustituir las lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras, ¿verdad? LED. Y entonces hacer una estimación de cuántos kilowatt horas se podrían ahorrar el mes y cuánto dinero significa eso.
y luego poderles decir, bueno, esta inversión la recuperarían en un año, en 2 años o en meses, ¿verdad? Dependiendo de los resultados que se obtengan. Creo que sí podrían hacerlo, ¿verdad? Es algo rápido, no les va a demandar mucho tiempo. Si hicieron el levantamiento de carga, ustedes deben de tener cuántos focos tienen en total. Y se le busca el reemplazo del foco a menor potencia con igual lumen, igual cantidad de lumens, por ejemplo. Y eso se instala ahí y ya se calcula el ahorro. Entonces yo les recomiendo que lo hagan antes de cerrar, pues, como parte de cerrar el trabajo, porque pues no han hecho ninguna cotización para sustitución de nada, ni instalación de algún nuevo equipo, pero sí pueden hacer una cotización de nuevas luminarias, que eso es fácil, para poder reemplazar las que tienen, ¿verdad? Esa es otra observación que tengo yo del informe. Y Sí, sí, sí podemos hacerlo, doctor. yo sé que sí, Cristal, y por eso se los estoy recomendando, ¿verdad? Eh, en cuanto a lo de los armónicos, siempre deben bueno, no sé si miraron el gráfico de armónicos, qué armónicos son los que más se presentan, porque está ligado con la luminaria en sí, ¿va? Es impresionante que si sea incandescente, hayan armónicas en la noche. Y si va a haber focos electrónicos, focos LED, va a haber más armónicos en la noche. Entonces, el tema de las tierras es urgente que lo arreglen, por lo menos para poder y conectar las tierras, como dicen ustedes, a los tomas y a las luminarias, para poder tratar de disminuir en algo la cantidad de armónicas. Pero después de que hagan la sustitución por las nuevas luminarias, tienen que volver a hacer una medición de armónicos, es algo que tienen que recomendar ustedes. Y si todavía sale alto y aún con las tierras corregidas, con las nuevas luminarias, entonces ahí ellos van a tener ya que pensar en un transformador seco, delta, para eliminar la tercera armónica, y en filtros de armónico. Esa es digamos, uno les recomienda y les dice, bueno, arregle las tierras, haga esto en las tierras, pero si va a reemplazar las luminarias, haga una nueva medición de armónicas. Y si salen altas y todavía con las tierras buenas, entonces ahí sí ya toca pensar en otras cosas, ¿verdad? Como lo que les dije, ¿verdad? Transformadores de delta para eliminar tercera armónica y los filtros de armónica. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna consulta o pregunta para sus compañeros, por favor? Vamos a darles un aplauso mientras piensan. Muy bien el esfuerzo. Adelante, Luis Martín levantó la mano, pero la volvió a bajar. Pero diga Luis Martín si tenía algo que preguntar. No, ingeniero, no tenía duda. Ok, ok. ¿Cómo van a manejar el asunto pregunto yo ahorita a los expositores, cómo van a manejar el asunto con don Jorge, ya que no se conectó? Yo grabé la reunión, ingeniero. Yo se la puedo mandar. ¿Cómo? Ah, se lo puede mandar a él, dice usted. Sí, yo la grabé. Sí, pero independientemente de eso, recuerden de que este hay que formalizarle los resultados, ¿no? Entonces tienen que ir escribiendo el oficio, ¿verdad? El oficio.
que eso va para todos los grupos, ¿verdad? Que vayan haciendo sus exposiciones, vayan escribiendo el oficio como antes en estas semanas. Antes del informe incluso está el oficio, ¿verdad? Eh, Porque eso les va a servir como para ir adelantando las conclusiones y las recomendaciones que queden bien redactadas. Y después de eso ya con el oficio redactado, se firma, se entrega como producto y ya después ustedes ya cuando van a escribir el informe ya pueden hacer un copy-paste incluso del oficio en las conclusiones, en las recomendaciones y se puede mejorar, ya han avanzado, ya han avanzado. Entonces lo digo para los grupos que pusieron el martes también, que terminaron para el caso de la imprenta, ¿verdad? Y para los de venta de gas del MER, hagan su oficio porque es un ejercicio bueno, ¿va? Un ejercicio bueno, les permite practicar hacer un oficio, les permite redacción, practicar redacción y además avanzan en su informe por otro lado. En el campus virtual hay unos ejemplos de oficio en forma de relatos, que es como el resumen ejecutivo del informe, y en forma de sentencias, que es numerado, 1, 2, 3, 4, 5, que son como el formato de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? José Leivas acaba de conectar, pero no sé si es invitado de la siguiente exposición. Sí, sí, invitado, ingeniero, de nosotros. De la siguiente exposición, ¿verdad? Correcto. Ok, adelante entonces con Abraham y con Crystal por la situación de Crystal que ya tiene poca batería de repente. ¿Tenemos alguna otra consulta o comentario para ellos? Muy bien, bueno, entonces se les agradece mucho Crystal y Abraham. Vayan preparándose, como les decía, con lo del oficio a todos los grupos que están exponiendo. Y vamos a darle unos 5 minutos ahí a Harry y a Kevin para que vayan preparando la exposición y podamos ir al bar. Gracias, doctor.